A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les doy la bienvenida a una edición más de Cultura en Línea. Soy Ángel Gutiérrez Romero, historiador e investigador de la Coordinación de Curaduría e Investigación del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. El día 15 de septiembre de 2021 se cumplen 50 años de la inauguración de una de las obras artísticas más significativas de la plástica yucateca. Se trata del mural Cosmogonía Maya, obra del maestro Fernando Castro Pacheco. En ocasión de este aniversario, comparto con ustedes una charla en la cual abordaré algunos aspectos acerca de la vida y trayectoria del autor, así como del vasto conjunto pictórico que se resguarda en el Palacio de Gobierno de Mérida. En esta primera sección vamos a abordar algunos aspectos sobre el autor, Fernando Castro Pacheco, quien es sin duda uno de los más destacados representantes de la plástica yucateca y mexicana del siglo XX. Fue un creador prolífico y multidisciplinario. Nació en Mérida el 26 de enero de 1918, en pleno período revolucionario, marcado en la entidad por figuras como Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto, gobernantes que en buena medida sentaron las bases institucionales y culturales del Yucatán contemporáneo y actual, con acciones como la creación de la Escuela de Bellas Artes y la Universidad Nacional del Sureste, hoy Universidad Autónoma de Yucatán. Dibujante de cualidades natas, Castro Pacheco inició desde muy joven su formación artística como alumno de la ya mencionada Escuela de Bellas Artes, establecida en 1916. En aquella institución estuvo bajo las enseñanzas del escultor Alfonso Cardoné y de los pintores Modesto Cayetano e Ignacio Milán, entre otros, a quienes Castro Pacheco consideró siempre como sus preclaros maestros. Sin embargo, las inquietudes del joven pintor lo llevaron unos años después a integrarse como profesor en la Escuela Popular de Arte y más tarde, en 1941, fue miembro fundador de la Escuela Libre de Artes de Yucatán. En 1943 inicia una etapa muy importante en la vida y trayectoria del maestro Castro Pacheco, ya que traslada su residencia a la Ciudad de México, donde permanecería por cerca de 30 años. En la capital, pronto entró en contacto con instituciones y personajes medulares del ambiente artístico de aquellos años. Se relaciona, por ejemplo, con los galeristas Eduardo Méndez e Inés Amor, dueña de la célebre Galería de Arte Mexicano, en la cual exponían los principales miembros de la escuela mexicana, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Agustín Lazo y el propio Castro Pacheco. También entró en relación con el taller de la gráfica popular, del cual no fue integrante, pero que siempre ha sido considerado como uno de los miembros del taller, y en sus acervos se conserva la obra del maestro. Fue también uno de los fundadores del Salón de la Plástica Mexicana y finalmente ingresó a la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la que se desempeñó como profesor y director de 1961 a 1973. Año en el que el pintor regresó a vivir a su ciudad natal, es decir, a Mérida. Castro Pacheco experimentó en diversos medios y múltiples técnicas de expresión plástica. Realizó pintura al óleo, al fresco, a la acuarela y al temple. Grabado en linografía, silografía, punta seca y aguafuerte. Escultura en bronce y en cerámica. Fue un apreciado ilustrador de libros e incluso realizó las escenografías para los ballet Guernica y La Nube Estéril, con coreografías de Guillermina Bravo y presentados en el Palacio de Bellas Artes en 1953. El dibujo ocupó un lugar destacado en el ejercicio plástico de Castro Pacheco y constituye un elemento primordial en su obra. Él mismo señaló que el dibujo es la estructura sobre la cual, si las incursiones son felices, se ata el ropaje del color. Lo mismo se puede decir de su escultura, la mayor parte de ellas conformada por bronces de pequeño formato, que parten del dibujo, es decir, de la estructura sobre la cual se desdoblan los volúmenes. Si bien el dibujo resulta fundamental en la obra de Fernando Castro Pacheco, el color también fue una de sus mayores preocupaciones formales. Sus óleos evidencian a un colorista sensible y sobrio. La paleta cromática del maestro nunca se extralimita y la mayoría de las veces privilegió el uso de los colores primarios. A finales de la década de los 70, aparecen en su obra los esfumados y las manchas de color, es decir, las atmósferas cromáticas, las cuales le dan una impronta o un sello característico y reconocible a la obra de Castro Pacheco.
En cuanto a los temas de su pintura, el propio autor señalaba que estos ocupaban un lugar secundario. Desde luego, hay múltiples evidencias y referencias y evocaciones a Yucatán en su obra. Los hombres y las mujeres mayas, representados con mucha dignidad, la vida cotidiana campesina, el enequén, etc. Sin embargo, el maestro privilegió siempre los valores plásticos sobre los valores narrativos. Fernando Castro Pacheco estuvo comprometido siempre con el progreso cultural y social de Yucatán. Fue un aspecto que se reflejó a lo largo de toda su vida con acciones concretas. Por ejemplo, en 1951 formó parte de la Asociación Cívica Yucatán, fundada por el médico y coleccionista de arte yucateco Álvar Carrillo Gil, quien tuvo como primer fin manifestar un repudio y una inconformidad ciudadana por la imposición en el gobierno de Yucatán de Tomás Marentes, pero que también tenía como objetivo primordial la promoción y la divulgación de la cultura yucateca, tanto en la capital del país como en el estado. En 1972, al ser galardonado con la medalla Eligio Ancona por sus aportes en el campo de las artes, donó al pueblo de Yucatán 500 obras de su autoría, entre pinturas, grabados y dibujos, con la idea de ir conformando un acervo artístico público. En diversas entrevistas, el maestro manifestó su preocupación y denunció la destrucción y pérdida del patrimonio artístico y cultural de Mérida. Austero en su persona y disciplinado en su trabajo, comprometido con su vocación artística, la trayectoria de Fernando Castro Pacheco se extendió durante aproximadamente 8 décadas. Su obra ha sido expuesta en galerías y museos nacionales e internacionales. Aunque fue poco afecto a los homenajes, su labor cultural fue reconocida con diversos premios y distinciones, entre ellas la Medalla Yucatán y la Medalla Héctor Victoria Aguilar del Congreso del Estado. Fernando Castro Pacheco falleció en Mérida el 8 de agosto de 2013. Ahora abordaremos algunos aspectos relacionados con la obra del maestro y su labor como muralista. Para esto es importante tener en cuenta el contexto de la escuela mexicana y el muralismo mexicano en el cual se inserta la obra de Fernando Castro Pacheco. Como señala el historiador del arte, Jorge Alberto Manrique, la Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo, surgidos a partir de 1922, constituyeron la primera gran aventura plástica de América después de la independencia. Una vez consumado el triunfo de la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, el régimen político resultante tuvo la necesidad de fundar instituciones e ir generando una nueva identidad nacional, vinculada y coincidente con los ideales revolucionarios. Fue la construcción de una nueva imagen de nación, formulada a partir de una introspección en la historia patria, en la herencia cultural de los pueblos indígenas y en la propia gesta revolucionaria. En este contexto, José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública en México, tuvo la iniciativa de generar un arte público y monumental, revolucionario, accesible para el pueblo, el cual representara los principales episodios de la historia nacional. Se trataba de un arte con un eminente propósito didáctico y social, a diferencia del arte elitista de las colecciones privadas. Por medio de estas obras se buscaba socializar entre la población, que por aquellos años presentaba un alto índice de analfabetismo, los valores culturales de la nueva nación. Los muros de los principales edificios públicos de la capital del país serían el soporte sobre el cual los artistas plasmarían de manera permanente la imagen y el imaginario del México post-revolucionario. De esta manera inicia el movimiento muralista mexicano, cuyo momento de mayor esplendor fue entre las décadas de 1940 y 1950, pero que tendría una larga vigencia como arte oficial vinculado al Estado mexicano en sus diversos niveles de gobierno. Comisionados por el secretario Vasconcelos, a partir de 1923, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los llamados tres grandes del muralismo mexicano, inician la decoración de los edificios públicos más emblemáticos de la capital y en menor medida de otras ciudades del país. Cada uno de ellos, con un estilo característico y definido, sientan las bases y consolidan el movimiento muralista mexicano, generando de paso un repertorio iconográfico reconocible y distintivo de lo mexicano en el panorama del arte mundial. Paulatinamente a la escuela mexicana y al movimiento muralista se van incorporando nuevas generaciones de artistas de mayor o menor calidad y cualidades. Fernando Castro Pacheco
generalmente es considerado como parte de la escuela mexicana en lo que podríamos decir una segunda generación. Como se ha visto, su estancia en la Ciudad de México coincidió con el periodo de mayor auge de la escuela y el muralismo mexicano. Es en ese ambiente cultural en el que el pintor yucateco consolida su formación técnica y su expresión plástica. Aunque desde los primeros años de su trayectoria en Yucatán realizó algunos murales públicos, su obra como muralista tomó importancia en la década de los 70, siendo un pintor ya maduro y con un estilo propio. En 1941, el artista había pintado murales para la Escuela Campesina de Tecó. De esa misma época datan los de la biblioteca de la Escuela de Unión de Camioneros de Yucatán, actualmente Escuela Manuel Sarrado de Mérida, realizados en conjunto con Armando García Franchi. Cabe destacar que este conjunto está realizado al fresco sobre losetas, lo cual fue una innovadora propuesta técnica por parte de sus autores. Por otra parte, algunos proyectos muralísticos se quedaron en el boceto, entre ellos los que se planearon para la Escuela de Medicina de la Universidad de Yucatán y en tiempos posteriores uno más que se proyectó para el Centro Cultural de Mérida, El Olimpo, los cuales finalmente no se realizaron. Muchas gracias por su atención. En una segunda entrega abordaremos la obra muralística de Fernando Castro Pacheco que se resguarda en el mural en el Palacio de Gobierno del Estado de Yucatán. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.